¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal del Token. Pues hoy les vengo a dar mi opinión sobre lo que pasó con Konami y sus comunicados esos del Time Wizard. Un desahogo más que nada, hombre, noticia ya no es, pero sí que tenía ganas de hacer un video sobre esto como jugador de este formato que soy, como amante del Time Wizard. Un formato que me encanta, de hecho, últimamente solo he jugado Hotu y Time Wizard. Después, si quieren, les puedo hacer un video más enfocado en el Hotu. Ahora mismo solo lo menciono porque tiene algo muy en común con el Time Wizard. Y es que estos dos formatos prácticamente los inventó la comunidad. Hace un par de años, no recuerdo bien la fecha, pero Konami los hizo oficiales hace poco. No tiene mucho realmente que Konami le dio la oportunidad a los jugadores y a las tiendas de realizar estos formatos de forma oficial, pero ya existían en el underground. No sé a qué genio se le habrá ocurrido hacer esto por primera vez, pero qué maravilla de juego, y poco a poco se fueron dando más a conocer al punto de que empezaron a hacer torneos muy grandes y comunidades muy sólidas como la WAT Community Italia. Estos tipos tienen su página de Facebook y su canal de YouTube. Ahí se los dejo por si les gusta el Time Wizard. El punto es que Konami casi arruina este formato dando un primer comunicado donde decía que a partir del Conti de Norteamérica, el Time Wizard se iba a jugar con las reglas y erratas actuales. Obviamente el descontento de la comunidad hizo presencia. A todos los que nos gusta este formato opinábamos más o menos lo mismo, que esto no tenía sentido. Ya todos estábamos en el qué manía de Konami de ponerse el pie a sí mismo, que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero nos parecía increíble que Konami apenas estábamos viendo que estaba haciendo las cosas bien con esos formatos, atrayendo otro tipo de jugadores, y ahora quería arruinar estos formatos. De hecho, yo lo propuse con unos amigos. Les decía que en este punto solamente teníamos de dos sopas: o nos adaptábamos a esta basura de juego, o hacíamos los torneos por nuestra propia cuenta, como ya se hacía antes. Antes de que se jugara el Time Wizard ya se jugaba Goat y Edison. Y bueno, a ver si en una de esas Konami se daba cuenta de que esto no estaba funcionando y regresaba a las antiguas reglas. Bueno, pues apenas estaba hablando de esto cuando Konami lanza un segundo comunicado donde decía que siempre no, que el Time Wizard se iba a jugar con sus antiguas reglas. Y bueno, pues aquí no me queda de otra más que celebrar. Qué bueno, qué bueno que estos tontos se retractaron. Y lo digo así, es que no sé a qué tonto se le ocurrió deformar el formato del Time Wizard. Es algo que no tenía nada de sentido y ahora lo voy a explicar por qué. Muy bien, gente, estamos en la página de Edison Format. Aquí pueden encontrar el pool de cartas y otras cosas relacionadas al Edison, vaya. Aquí podemos ver, ahora mismo estamos viendo la banlist. Aquí podemos ver las cartas prohibidas, como los pasos que me aviento. Aquí están las limitadas y acá están las que están a dos copias. ¿Por qué les enseño esto? ¿Por qué les enseño la banlist? Bueno, es que esta banlist y la del Goat en su momento, todas estas banlists de estos formatos viejos se hicieron tomando en cuenta las reglas que había en esos años precisamente. Por ejemplo, en esta lista se tomó en cuenta la prioridad, que había prioridad de turno, que el oponente, bueno, más bien que cuando comenzaba el duelo, el primer turno sí robaba la sexta carta. Todas esas cosas se tomaron en cuenta. Es por eso que poner las reglas nuevas y las erratas a esta clase de formatos los iba a arruinar totalmente, los iba a deformar mucho. Muchas cosas iban a cambiar y no precisamente para bien, ¿eh? Si quieren ahorita les explico más a detalle por qué, por qué no iba a ser buena idea esto. Muy bien, gente, se los voy a explicar a la vieja escuela con cartitas. Los haters de este formato dicen que no hay variedad, que es aburrido y que bla, bla, bla. Tema tal vez para otro video. Pero las reglas nuevas que le querían implementar a estos formatos, esas reglas sí que me parece que iban a hacer que el formato se hiciera aburrido.
y le quitara variedad de decks. Es por eso que digo que los cambios que le iban a dar al formato no iban a ser para bien. ¿Por qué? Porque al quitar la prioridad de turno le iba a dar mucha fuerza al back row, ya que muchas veces la prioridad de turno era la que nos hacía limpiar el back o remontar los duelos también. Por ejemplo, en el formato normal, como se juega y como se va a seguir jugando, afortunadamente, por ejemplo, si tú bajabas una Layla y digamos que tu oponente tenía un Zangan, tenía un Book y un Bottomless. Estas cartas están boca abajo, pero las pongo así boca arriba pues para que vean qué cartas son. Tú bajabas una Layla. Aquí tú podías usar tu prioridad de turno y podías hacer efecto para cambiar la defensa y destruir una carta mágico de trampa, ¿no? Bueno, ya sabemos el efecto de la Layla. Eh, y podías tarjetear cualquiera de las dos y ya te llevabas una. Ya después de que hacías ese efecto, el oponente decidía si encadenarle algo. Por ejemplo, si tú bajabas a la Layla y tarjeteabas el Bottomless, pues ahí el oponente podía encadenar el Bottomless perfectamente y ya se iban como quien dice, a neutralizar los dos, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos te llevabas algo o en el mejor de los casos igual le podías dar a la otra carta que no era el Bottomless y ya pues ahí tu oponente decidía si hacer o no el efecto del Bottomless para que no votaras tres al final del turno o yo qué sé, pero ahí por lo menos ya te llevabas una carta. De igual manera con cualquier otra carta, como por ejemplo el Judgment Dragon, que esa carta es muy fuerte, tiene un efecto muy chido, pero es difícil de bajar, por eso yo creo que está muy bien balanceada. Pero bueno, el punto es que llegas a bajar el Judgment Dragon. Cuando lo bajas, tú puedes hacer tu prioridad de turno y hacer su efecto para pagar 1000 y volar todo el campo del oponente. Bueno, pues todas estas cosas, en el formato, con las nuevas reglas que le querían poner, ya no se iba a poder, porque tú al bajar al Judgment Dragon, que de por sí ya es difícil, el oponente, en cuanto lo bajaras, podía activar el Bottomless y te iba a remover el Judgment sin que tú pudieras hacer el efecto para limpiar el campo, porque no había prioridad. Entonces tú en cuanto bajaras el Judgment, el oponente te podía encadenar lo que sea. Incluso el Book también iba a ganar mucha fuerza, porque si tú bajabas el Judgment Dragon y el oponente te bajaba, te activaba un Book, ya te iba a empinar el Judgment y ya no ibas a poder hacer efecto. Entonces, las cartas del el back row en general iba a ganar mucha fuerza. Eso iba a hacer que los decks se llenaran de back. Y eso iba a ser aburrido, en mi opinión. En mi opinión, iba a ser aburrido. Y decks agros, como el Lines War o otros decks que también son más agresivos, pues ya no iban a tener tanta competitividad. Iban a perder mucha fuerza. Y así con muchas cartas, no me voy a poner a explicar todos los cambios porque el video, pues, imagínense, sería muy larguísimo, pero muchas cartas, así como el dragón armado, como como el como el Chaos Sorcerer, que, que tú bajabas y podías inmediatamente usar su efecto usando tu prioridad de turno para llevarte alguna carta del oponente, ya no lo ibas a poder hacer porque en cuanto llegara el oponente te iba a poder activar una carta del back row y ya te iba a impedir hacer su acción. Entonces los decks agro yo creo que iban a perder mucha fuerza, vaya. Además, a eso sumémosle que en este formato no hay muchas cartas para limpiar cartas de back row. Solamente, buenas cartas, solamente tenemos la Heavy y el Tifón y ambas cartas están a uno. Es por eso les digo que la banlist de este formato pues tomaba en cuenta mucho esas reglas. Otra cosa son las erratas. Por ejemplo, aquí yo tengo un Goyo. De hecho, este Goyo es el que está con errata, que pide un tierra. No he conseguido mi Goyo que no tiene la errata. Y perdón que se mueva tanto aquí la cámara, pero lo estoy grabando con las manos. Espero ya pronto conseguirme un soporte para el celular y grabar mejor. El Goyo anteriormente se podía bajar con cualquier tuner y un no tuner.
Entonces era una carta muy genérica que se podía bajar en muchos decks. Ahora con las erratas solamente los decks de tierra lo iban a poder bajar. Y no hay muchos decks de tierra que digamos. De por sí a mí las erratas no me gustan. Ya de por sí las erratas no me gustan. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí sí tengo dos Brain Control. Este tiene la errata. Tienes que seleccionar un monstruo que pueda ser invocado de manera normal. Y este no tiene la errata. Este sí puede seleccionar cualquier monstruo simplemente pagando 800. Por ejemplo, estas cartas, los Brain Control, ya no se iban a poder robar cartas como el Judgment Dragon, como el Dragón Armado. Ahora simplemente las cartas que iban a poder activar en cuanto son invocadas, pues son las cartas que lo especifican. Por ejemplo, el Caius. Este vato cuando es invocado por sacrificio puede seleccionar una carta en el campo y la destierra. Solamente cartas así que especifiquen en el texto, que sean cartas de disparo, como el Caius. Y bueno, hay pocas cartas como el Caius. Que en cuanto llegaban, también el Stratos es una de ellas, que en cuanto llegaban, ahí sí podías activar efecto, pero porque la carta le especificaba. Las otras cartas que son efectos ya de ignición, ya no las podías usar en el turno en el que bueno, sí, o sea, las podías usar, pero las tenías que cantar, ¿no? Tenían que llegar, tenías que esperar que el oponente no te activara nada, y ya cuando el oponente no te activara nada, ahora sí podías usar su efecto. En fin, como pudieron ver, era algo que de verdad iba a afectar el juego, no estábamos haciendo un berrinche por nada. Lo bueno es que al final nada de esto va a seguir en pie y qué bueno, la verdad. En mi opinión, sí afectó la comunidad, sobre todo la comunidad gringa y la comunidad europea, porque a nosotros los latinos sí nos tiene más ignorados, pero yo creo que los gringos y los europeos sí deben de tener por ahí sus contactos, por ahí han de haber movido influencia para que, para que escucharan a la comunidad. Algunos dicen que fue por el dinero. Yo no creo que sea por el dinero, porque Konami no gana mucho dinero realmente de esta comunidad. Recordemos que la mayoría de las cartas que se juegan en estos formatos de Edison y Goat, principalmente, que son los más famosos, ya están reimpresas, o sea, tienen muchas reimpresiones y a Konami pues lo que le interesa es que la expansión de turno se venda. Entonces yo quiero creer que esta vez sí que fue la comunidad, sí que Konami escuchó esta vez a la gente, pero bueno, déjame en los comentarios tú qué opinas, qué crees que pasó con todo esto y nos vemos en un siguiente video.